Buen día. Agustín. Hola, buen Oh, día. ahora sí, lo escuchamos bien. Buen día, Agustín, un gusto tenerlo. Y bueno, hablar de esta realidad, ¿no? Una realidad que nos golpea día a día, un gobierno libertario que por un lado nos endeuda, sigue pidiendo créditos, rompe la industria nacional. Creo que a esta altura del partido ya es récord la cantidad de desempleo. Hoy hablábamos más temprano de que hoy hay un paro inclusive del Servicio Nacional de Meteorología porque hay un desmantelamiento del servicio. ¿Cómo se frena todo esto, Agustín? Bueno, en términos globales, tenemos una enorme posibilidad el año que viene, cuando haya el recambio de gobierno, cuando sean las elecciones, eh, y, y tratar de concientizar que todos los problemas que tenemos hoy los argentinos es producto de un gobierno que agrede al conjunto de la sociedad argentina, digamos. No son problemas individuales, no es que les pasa a los trabajadores del servicio meteorológico, le pasa a los trabajadores del servicio meteorológico, le pasa a los trabajadores en general por todo lo que sufren con esta política económica, le pasa a las empresas, a las empresas que tienen que cerrar o que han cerrado durante todo este tiempo, producto de la política económica. Le pasa a las economías regionales, que no están lo suficientemente protegidas e inducidas como para potenciar el desarrollo. Uh -huh. Bueno, me parece que uno en este marco, en la coyuntura, da lucha y pelea desde el ámbito legislativo en todo lo que podamos, Uh -huh. pero también claramente desde, las organizaciones populares, los sindicatos. Sí. Usted nombraba recién lo, lo de los trabajadores del servicio meteorológico. Yo estuve reunido con ellos, Uh -huh. además yo fui protagonista y partícipe Sí. de, de toda su profesionalización, porque usted sabe que el servicio meteorológico depende del Ministerio de Defensa. Exactamente, claro. Yo Eh, inclusive llegó a depender de la Fuerza Aérea Argentina anteriormente, ¿no? Efectivamente, dependía de la Fuerza Aérea Argentina. En el año 2007 nosotros entendimos que no era una actividad propia militar, Uh -huh. sino que era una actividad más civil, pero que Sí. tenía vinculación con el mundo militar, Uh -huh. y que entonces teníamos que pasarla eh, al ámbito de la, al ámbito del Ministerio de Sí. Defensa. Y lo Bien. profesionalizamos, mire, Uh lo -huh. profesionalizamos de tal manera que la, en el año 2014 nosotros propusimos y designamos a una científica, Celeste Saulo, que no era del Sí. servicio, Uh pero -huh. que era una, una científica dedicada al área de la meteorología, como titular del Sí. servicio. Hoy, Celeste Saulo es la secretaria general de la Organización Mundial de Sí. Meteorología, de la OMM. Uh -huh. O sea, fíjese el prestigio que tenía el área de meteorología en la Argentina, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y estos señores lo que hacen ahora es desmantelar un servicio que va a complicar los vuelos, Uh que va a -huh. complicar todo lo que significa la alerta temprana, Uh -huh. la planificación, las planificaciones de las inversiones agropecuarias que se puedan hacer. Sí. Bueno, me parece que ese es el escenario que Eh, fundamentalmente tenemos, digamos, ¿no? Claro, a propósito de eso, digo, ¿no? De tantas cosas, de tantos avances que tiene este gobierno libertario, aprovecho que relacionó, bueno, el Ministerio de Defensa, este momento y las cosas que pasaron. Digo, estamos asistiendo en estos momentos también a una amenaza en las escuelas, con esto de tiroteos, con estas amenazas que nacen en San Cristóbal, en Santa Fe, y esta investigación que ha hecho en su momento la justicia y que ha determinado que el chico pertenecía a una subcultura digital, que ahora se ve que esas subculturas están involucradas. Digo, pero el gobierno ha ido facilitando tareas, entre ellos el hecho de que cualquiera puede ir a comprar una pistola a una armería. Bueno, y generar una situación de violencia, ¿no? El gobierno es un gobierno que desde el presidente para abajo es un gobierno que permanentemente tensiona al conjunto de la sociedad y genera violencia. Bueno, el presidente lo hace con una violencia verbal inusitada, increíble en un presidente de la nación. Uh -huh. Pero
sin ninguna duda que esto que empieza a suceder en las escuelas, eh, bueno, se podría, se podría haber evitado con programas, con, con generar un clima distinto al que vive hoy la Argentina. Claro, Un clima claro. de concordia, un clima de paz, un clima en donde, en donde no se ensalce la violencia, ¿no? Cuando Ujú. uno escucha los discursos del presidente, ¿no es cierto? Mandriles, Sí. no, las posibilidades del presidente tienen un nivel además de groserías, digamos, tienen un nivel de violencia verbal, que Ujú. es muy importante. Bueno, usted recuerda que hace un mes y medio el presidente de la Nación, cumpliendo con la manda constitucional, se apersonó al Congreso de la Nación para a inaugurar el periodo de Sí. sesiones extraordinarias del Parlamento. Bueno, fue ese día que nos insultó a diestra y siniestra a Ujú. todos, Sí. y que entre otras cosas habló que era el inicio de un gobierno que iba a tener la política, la moral como política de Estado. Claro. Bueno, lo que hay que decir es que se olvidó de la, porque el gobierno es un gobierno amoral, Ujú. digamos, ¿no? Ujú. Un gobierno que no tiene moral desde ningún punto de vista, y lo estamos viendo en el caso más explícito, que es el caso Adorni, Sí, ¿no? sí, sí, sí. A propósito de eso, Agustín, se supone que el 29 Adorni tendría que ir a la Cámara de Diputados a brindar su informe. De hecho, bueno, en este clima, en este ambiente, ¿no?, que siembra el gobierno nacional, Martín Menem dijo: vayan a comprar pochoclos porque va a ser una sesión picante. Los rumores ahora son cada vez más fuertes. Adorni no iría el 29 a la sesión. Bueno, primero vamos a ver si sucede eso, si va o no va. Ujú. Esto es lo primero. Si llega ahí, lo que yo creo que lo que está diciendo Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y dejan trascender ellos, que Adorni va a ir a tratar de violentar la sesión, digamos, ¿no? Ujú. Va a ir a tratar de ensuciar la sesión, Ujú. ¿no? Entonces, yo creo que su estrategia va a ser una estrategia de agredirnos a los opositores, Ujú. eh, de, basándose en aquel dicho, digamos, que conocemos desde chicos, cree el ladrón que todos son de su misma condición, Ujú. digamos, ¿no? Sí. Entonces va a tratar de decir, bueno, a mí me imputan por esto, pero tal diputado cuando fue tal cosa hizo tal otra, bueno, para tratar de agredirnos y que nosotros reaccionemos Sí. y que la sesión se convierta en un espectáculo no deseado. Ujú. Nosotros lo que tenemos que hacer es mantener muchísima tranquilidad. Ujú. No Eh, tenemos, en todo caso, no tenemos que comprar pochoclo, sino comprar tranquilal, digamos, ¿no? Para mantenernos con muchísima tranquilidad, no caer en los agravios que nos va al escenario de agravios que nos va a querer llevar a Dorni, ujú. y cuando nos toque hablar, nos toque hablar como bloque, puntualizar en las cosas que Adorni no puede responder, Ujú. que es como en un lapso de 2 años justificar su enorme crecimiento patrimonial en el lapso de 2 años, Claro. digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí no, la clave está en que nosotros no nos dejemos arrastrar al barro que ellos van a querer. Ujú. Adorni está embarrado y Sí. va a querer embarrar al resto. Esto Ujú. es así. Vio como los jugadores de fútbol Sí. a veces pasa, Sí, digamos, sí. ¿no? Que lo expulsan, entonces busca provocar a un Sí, para adversario que. para que se vaya expulsado junto con él. Ujú. Bueno, lo que va a intentar Adorni es eso. Él está embarrado, sabe que no se va a salir, que no se va a sacar el barro más. Ujú. Lo que va a intentar es que ese barro salpique a muchos más. ¿Solo Adorni está embarrado o todo el gobierno está embarrado? No, bueno, yo creo que el caso Adorni resulta más llamativo, primero porque es muy fácil de comunicar, por un lado, y por el otro lado porque estamos en presencia de un personaje que se dedicó a dar cátedra de moral y buenas costumbres todas las mañanas mientras era Claro. vocero, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. como es alguien que descalificó a todos. Imagine usted que Adorni tuvo el tupé de descalificar a Maradona, Claro. digamos, ¿no? Se Ujú. acuerda en ese día, dije, el Día Internacional del Zurdo nombró a una cantidad
Sí, no lo nombró a Diego, que sí, además sí. él estaba fallecido, hay que ser canalla, ¿no? Sí, Digamos, ¿no? tal Para cual. hacer Bueno, una cosa de esas características. Entonces me parece que eso lo que hace es que ujú. se potencie mucho más las irregularidades de Adorni que otras, pero sin duda no tengo dudas que el caso Andís o el caso Libra son muchísimo más graves que de lo que pasó con Adorni, ¿no? Tal cual, ¿no? Y no nos olvidemos fentanilo tampoco. Ayer Lugones habló de la carga Bueno, pesada que significan los viejos para el PAMI y él se olvida del caso fentanilo, ¿no? no, bueno, sin duda que eso también es así. Usted hablaba de la acción legislativa, ¿no? El Congreso, ¿podemos esperar del Congreso en lo que queda del año una acción un poco más ya conformando una oposición al gobierno de Milei? ¿Un accionar más opositor? El Congreso es un Congreso que tiene un bloque oficialista fuerte y que tiene un bloque opositor fuerte, ¿no? Ujú. Y después tiene una cantidad de bloques que hoy han funcionado mucho más aliados del oficialismo, pero que son aliados al oficialismo y que esa alianza hay que ver cómo funciona coyuntura tras coyuntura, ¿no? Eh, Hasta ahora, esos bloques que uno llama bloques del medio son los que le han permitido al oficialismo ganar las votaciones que ha ganado durante este año, ¿no? La ley de reforma laboral, Ujú. haber aprobado el presupuesto y recientemente la reforma de la ley de Graciales. Yo creo, y es mi impresión, que en la medida que se acelere el deterioro del gobierno, de la imagen del gobierno del presidente Milei, conociendo los bueyes con los que aramos, Ujú. estos bloques intermedios Sí. que hoy están más cercanos a Milei, van a empezar a darse cuenta que Milei ya no es, estar Ujú. cerca de Milei no genera ningún beneficio y que al contrario, Milei empieza a ser parte del problema, Claro. ¿no? Entonces, probablemente se empiecen a correr de esa posición y Ujú. puedan compartir con nosotros algunas votaciones, algunas posiciones legislativas que estén claramente en desacuerdo con las políticas que lleva adelante Ujú. Milei. De acuerdo. Algo similar a lo que pasó entre el 2024 y el 2025. El Claro. 2024 Ujú. nosotros perdíamos todas las votaciones, en el 2025 todas las votaciones las perdía el oficialismo. Sí. Así que yo creo que podemos estar en un escenario de esas características, Ujú. ¿no? A propósito de los aliados, ¿no? Macri, por ejemplo, mostró señales de que también empieza a tomar distancia. Digo, el PRO, que es el bloque casi que complementario del oficialismo, podría estar, considera usted, podría estar también en esa línea de empezar a tomar distancia, volver a lo amarillo y dejarlo violeta. Bueno, habrá que verlo, digamos, ¿no? Prefiero mirar primero los bloques de los partidos provinciales Ujú. o de los que tienen, o los diputados que responden a los gobernadores, Sí, que al mismo PRO, digamos, ¿no? claro. Me parece que allí además, que en muchos de esos partidos provinciales lo que hay son negociaciones, Ujú. en muchos de esos gobernadores lo que hay son negociaciones, y hay lo que decía recién, que a veces lo que termina pasando es que si la imagen del presidente está alta y esa imagen es compartida por adherentes a un gobernador en una determinada provincia, a ese gobernador no le conviene aparecer enfrentándose al presidente. Claro, Pero exactamente. cuando es exactamente al revés, Ujú. cuando la imagen del presidente está baja, lo que le parece al gobernador de esa provincia es diferenciarse de esa imagen, ¿no? Ujú. Así que yo diría que, que allí, independientemente de lo discursivo, que todos lo notamos, lo discursivo de Macri, de intentar diferenciarse, hasta ahora no hemos, más allá de los discursivos, no hemos visto Sí. ninguna acción política o parlamentaria que nos permita concluir en ese sentido. Ujú. Bueno, y voy a lo otro. El peronismo tiene la tarea de volver a enamorar, dijo Agustín Rossi. ¿Cómo se vuelve a Ujú. enamorar? ¿No? Yo lo escuché, inclusive es una frase que más de una vez usó Juan Manuel Urtubey, aquí en Salta también. La política Ujú. debe volver a enamorar, ¿no? Sí, yo digo que el peronismo es como un cuerpo, hoy es como un cuerpo sin alma, ¿no? Ujú. Es un cuerpo que tiene cabeza porque tiene muchos dirigentes y dirigentes muy capaces, con dimensión de estadistas y con experiencia de gestión,
y tiene los otros componentes del cuerpo, pero lo que le falta es eso intangible que hace que una propuesta política se convierta, deje de ser una propuesta política solamente, y Ujú. se convierta en una proclama épica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, para eso lo que yo digo es que el peronismo tiene que ser depositario de los mejores sueños de los argentinos. Ujú. Entonces, si un argentino lo que sueña es tener trabajo digno, debe encontrar en el peronismo el vehículo para hacerlo. Ujú. Si un argentino sueña con un país industrial, debe saber que el peronismo, o debe encontrarse con el peronismo, saber que el peronismo es la herramienta necesaria para concretarlo. Ujú. Si un argentino sueña con una educación pública gratuita desde jardín de 4 hasta el título de grado de, de la De universidad. universidad, debe saber que el peronismo es el lugar de donde se lo va a defender. Ujú. Entonces nosotros tenemos que volver a encontrarnos con esos mejores sueños, Ujú. con esas mejores expectativas, con esas mejores esperanzas. Bueno, me parece que eso es así. Los mejores sueños de que tiene un argentino, que tiene una familia argentina, esa familia, ese argentino debe divisar y debe pensar que, que el peronismo es el vehículo como para concretarlo, como para llevarlo adelante. Ujú. Eh, Ahora, si trazáramos un cronograma, diríamos que en este momento el peronismo tiene que estar en la etapa de la militancia, no importa si sos dirigente, si sos un simple militante, si sos un adherente, en el empezar a contagiar nuevamente la idea esta. Sí, yo creo que eso exige una cantidad de circunstancias, digamos, ¿no? Exige cuestiones actitudinales y también exige saber desde dónde. Todos los peronistas y todos los dirigentes del peronismo más importantes decimos que el peronismo tiene que conformar un frente amplio, que hay que Ujú. conformar un frente claramente diferenciado de Milei, que lo peor que le puede pasar a la Argentina en los próximos años es que tengamos 4 años más de gobierno de Milei. Muchos sentimos que nos quedamos sin patria con 4 años más de gobierno de Milei. Y entonces la idea es, el desafío es desde qué lugar se construye ese frente. Ujú. Y entonces yo ahí aproximo otra idea que es la siguiente, ¿no? Yo creo que lo que está en juego en las próximas elecciones no es reconstruir el Estado, sino que es reconstruir la sociedad argentina. ¿Y de dónde se Mm. reconstituye la sociedad argentina? Se lo hace desde eh, sostener, valorizar los principios fundamentales, los principios fundacionales Ujú. sobre los cuales se erigió esta sociedad durante los últimos 150 años. Sí. Y esos principios tuvieron origen en distintas familias políticas y después fueron adoptados por la mayoría de los argentinos. Doy Ujú. dos o tres, tres ejemplos o cuatro. Sí. Ley de Educación Inicial, la Ley 1420, gobierno de Julio Argentino Roca, ministro de Educación Domingo Faustino Sarmiento, allá por 1884. Sí. Eh, Creación de IPF, 1921-22, gobierno de Hipólito Yrigoyen. Designación de General Mosconi como titular de IPF, JPEG. Ujú. gobierno de Alvear, que lo siguió Yrigoyen en el Sí. 1923. 1929, Irigoyen impulsa y sanciona la ley que establece la jornada obligatoria de 8 horas. Ujú. 1945, 1946 llega el peronismo Sí. y pone como efecto identitario la justicia social, que Mm. claramente es el símbolo de una sociedad con cultura aspiracional como tiene la Argentina. Sí. Ahora, todas esas ideas, esas ideas, esos valores, le pertenecen a muchísimos argentinos. Yo Sí. creo que uno empieza a hablar con argentinos desde cualquier lugar y se va a encontrar con que el 65% de los argentinos, 60% de los argentinos están de acuerdo con estas ideas. Entonces, las ideas unen, lo que a veces nos pasa que lo que divide eh, terminan siendo eh, terminan siendo los nombres Ujú. o a veces los partidos. Bueno, la inteligencia está en hacer priorizar las ideas, construir un gran frente. Sí. Yo creo que ese es el paso inicial como para volver a enamorar a los argentinos. Ujú. ¿Los nombres para el final?
Sí, yo creo que sí, que en esta etapa los nombres son para el final, si bien siempre existen, y si los nombres son los nombres que están, digamos, ¿no? Ujú. Pero lo que tenemos que hacer es priorizar fundamentalmente, entender de que la sociedad argentina vivió de una determinada manera, digamos, ¿no? Este tema de la cultura aspiracional, que es lo que siempre Milei Sí. intentó destrozar, Ujú. digamos, ¿no? Había creo que un capitán o contraalmirante de la Marina, Rial, de la Armada Argentina, en Ujú. 1955, cuando fue el golpe contra Perón, Sí, dijo una frase que pasó a la historia, que dijo: esta revolución fue hecha para que el hijo del barrendero siga siendo barrendero. ¿Mm? claro, claro. Claro. Entonces, bueno, lo que los libertarios quieren hacer es una sociedad fuertemente desigual. Ujú. Están convencidos que además que el motor de la economía es una sociedad desigual. Bueno, nosotros lo que queremos es exactamente lo contrario, digamos. Queremos una sociedad con cultura aspiracional, y esto Claro. es lo que Ujú. nosotros tenemos que volver a fortalecer en los argentinos, porque hasta hace no poco tiempo, todos aquellos que teníamos un hijo, que teníamos un nieto, siempre pensábamos que la vida de ese hijo y la vida de ese nieto iba a ser mejor que la vida de uno, ¿no? Sí, sí, Y tal que cual, iba, tal cual. y que iba a tener menos dificultades, menos vaivenes que la vida que tuvo cada uno. Sí, sí. Entonces, aquello de Florencio Sánchez, de mi hijo el doctor, ¿no? Ujú. Sí. Esa obra de teatro de principios del siglo pasado. Ujú. Bueno, me parece que eso está en la cultura aspiracional de los argentinos. Bueno, nosotros tenemos que rescatar esos valores, digamos, ¿no? Y esos valores están extendidos en la sociedad, y a partir de eso construir un proyecto político. Claro, tal cual. Bueno, claramente estaba haciendo memoria, ¿no? El famoso ascenso social, ¿no? Que tanto se pregonó y que el otro día Milei en un reportaje en la televisión pública dijo: ascenso social es poder acceder al crédito, ¿no? Otra vez la timba financiera en vez de la producción, el trabajo, el empeño, digamos, que es lo que nos ha caracterizado a los argentinos durante tantos años. Sí, ascenso social es acceder al crédito. Los que accedieron al crédito fueron los diputados y senadores amigos de Milei, digamos, ¿no? Claro, exactamente. No, es una porquería esa cosa, digamos. No, ascenso social es tener un trabajo digno, Ujú. es tener un trabajo digno, es poder imaginarte una vacación por año con tu familia. Eso Ujú. es lo que espera un trabajador. Mire, ayer tomaba un taxi en la ciudad de Buenos Aires, o antes de ayer. El chico me decía: bueno, ahora para ganar lo que antes ganaba durante 8 horas, tengo que trabajar 12, 14 horas, como a veces no me banco 12, 14 horas, gano menos. Ujú. Gano menos, y antes con lo que ganaba, bueno, me podía imaginar una vacación por año, eh, con mi familia. Ahora no me la puedo imaginar más. Entonces no Claro. se puede condenar con una política económica a un plan de subsistencia, Ujú. que uno lo único que haga es sobrevivir. No, eso es. Claro. Claro. No nos merecemos los No, argentinos no, una cosa bueno. así. Ahora vamos a comer carne de burro, Agustín, porque No, no bueno, nos alcanza para comer vaca. no, por favor, digamos, no, esto es una vergüenza absoluta. Agustín, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Un fuerte abrazo. No, muchas gracias a ustedes, que sigan bien. Gracias.